Bueno, en este video vamos a ver entrelazamiento cuántico. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de trabajar con la mínima unidad de información que sería el qubit, algunas compuertas, cómo se aplican, y por último la CNOT, que es la que nos va a permitir hacer el entrelazamiento. Entonces, para esto lo primero importemos estas librerías, Qiskit, que es la librería que trabaja IBM, donde nos permiten hacer simulaciones de estados cuánticos y también ejecutar estos sistemas en computadores cuánticos reales de IBM. Tienen herramientas de visualización. Acá vamos a ver unas con la cual podemos de forma más intuitiva ver qué es un qubit y cómo podemos trabajar con esta unidad de información en computación cuántica. Y también podemos ver cómo podemos ejecutar algoritmos en nuestro computador con esta librería que se llama AER. Bueno, entonces lo primero sería crear un circuito. Entonces vamos a darle circuito QK, que sería la librería que acabamos de importar, y sería Quantum Circuit. Vamos a crear un circuito de un solo qubit, y en ese circuito pues podemos ver qué es lo que tiene. Entonces, para ver qué es lo que tiene, pues simplemente le damos circuito.draw y ya podríamos ver qué es lo que tiene. Pues por el momento no le hemos aplicado nada. También con NPL podemos ver el circuito de una forma más interesante y podemos ejecutar este circuito en nuestro computador con un backend. Entonces el backend lo podemos crear cuando lo ejecutemos desde nuestro computador, simplemente en aer.getBackend, y como acá lo que queremos hacer es una simulación o una visualización del block vector para hacer una idea más intuitiva de qué es un qubit, pues vamos a utilizar un backend que se llama State Vector Simulator. Entonces los resultados podemos almacenarlos o ejecutar este circuito en execute circuito en el backend que escogimos. Acá podemos utilizar esta función result y ya tendríamos los resultados. Entonces, para hacer el plot utilizamos los resultados, pero que nos lo transforme a getStateVector. Entonces ya vemos, si no aplicamos ninguna compuerta, lo que vamos a obtener es que el qubit inicia en su estado original, y el estado original, o como lo iniciamos en computadores cuánticos de IBM y en simulación, es que todos los iniciamos en cero. Entonces, como no aplicamos nada, pues lo que vamos a obtener es nuestro estado en cero. El qubit, bueno, lo podemos representar con una esfera, como en este caso, y tendríamos diferentes estados. Entonces el estado 0 y el estado 1, como lo podemos representar es en la notación bracket. Esta es la notación bracket, donde simplemente es un vector columna en el cual podemos definir nuestro estado. Entonces el primer elemento, el estado 0, pues sería 1, 0, el estado 1, 0, 1, y esto pues nos funciona para un sistema cuántico de 2 niveles. Pero también podemos hacer rotaciones e irnos a los diferentes ejes que tendríamos. Entonces esa sería la primera parte. Entonces, dependiendo de cómo esté nuestro estado, pues tendríamos 1 menos p, la probabilidad de que esté en el estado 0, y p, la probabilidad de que esté en el estado 1.
y tenemos diferentes estados. Entonces el estado más y el estado menos simplemente nos representa la posición en el eje X positivo o X negativo, y el más J y el menos J en el eje Y positivo y Y negativo. Si queremos acceder a cada uno de estos estados, pues simplemente tenemos que comenzar a hacer rotaciones. Ya entraríamos a utilizar diferentes compuertas para hacer las rotaciones y modificar la información que tenemos almacenada. Por ejemplo, si queremos hacer una rotación alrededor del eje X de pi, o sea, ir del estado 0 al estado 1, pues simplemente aplicaríamos una compuerta X, que en matrices de Pauli, si no lo han visto, sería aplicar esta matriz. Entonces aplicamos esa matriz X a nuestro estado y obtenemos el otro estado. Esto siempre lo vamos a poder hacer en forma de multiplicación de una matriz por un vector, entonces vamos a obtener un vector. Por si quieren explorar más, pues sería ir a la representación de matrices, cómo hago multiplicación de matrices, pero pues acá no nos vamos a detener a eso, sino cómo hago la rotación de nuestro estado para que vaya de la posición 0 a la posición 1. Pues simplemente en circuito vamos a aplicar una compuerta X a cuál qubit. Lo que tenemos que definir adentro de esto es a qué qubit vamos a aplicarle esa rotación. Entonces vamos a aplicarle la rotación al qubit 0, vemos que cambia nuestro circuito y lo que tenemos es una rotación desde 0 hasta 1. Igual si aplicara una rotación acá pero en Y, lo que obtendría pues sería el mismo estado, porque pues al final estoy haciendo la rotación alrededor de Y, pero es de pi, entonces pues igual hace la rotación completa. Ahora, ¿qué pasa si hago una rotación con la compuerta Hamar? Pues la compuerta Hamar hace una rotación alrededor de un eje ubicado a 45 grados entre Z y X. Entonces es como imaginárselo como haciendo una rotación de acá hasta X, y lo podríamos ver en esta. Entonces acá ya obtendríamos el estado más positivo, este estado. Y estos estados son interesantes porque son estados de superposición. Entonces cuando ustedes les hablaban en mecánica cuántica de que este es uno de los elementos que hace poderosa la computación cuántica, o el elemento que hace más poderosa la computación cuántica, pues es el estado de superposición. Que si yo sacara la probabilidad de cuántas veces caería en 0 y de cuántas veces caería en 1, pues estoy a mitad de los dos estados. Entonces si estuviera completamente en 0, pues tendría un 100% de probabilidad de que cayera en 0, y si estuviera en 1, pues tendría un 100% de probabilidad de que estuviera en 1. Pero como estoy en la mitad, en otro eje, que sería el eje X en este caso, pues tendría 50% de probabilidad de que cayera en 0 y 50% de probabilidad de que cayera en 1. Ahora imaginémonos una función en la cual puedo aplicar esta regla. Entonces es como si tuviera los dos estados al mismo tiempo. Entonces cuando aplico la función de 0 y de 1, obtengo de una vez, pues, ¿qué pasaría? Los dos resultados al mismo tiempo. Eso es uno de los primeros approach que se tuvieron en viendo el potencial que tenía la computación cuántica. También, bueno, acá podría aplicar una compuerta Z, y lo que tendría es que rotaría de X, primero tendría que aplicar una compuerta, porque si aplico una compuerta de X, porque si aplico la compuerta Z de una vez, pues lo que va a hacer es que no va a pasar nada, porque estoy en el eje Z. Entonces si hago una rotación alrededor de Z, pues no se va a notar. Dicho y hecho, pues primero necesitaría mover mi sistema al eje X y hacer esa rotación. Pues estaría haciendo una rotación, perdón, acá una compuerta H. Estaría haciendo una rotación de pi alrededor de X. Y tengo otra compuerta que sería la compuerta S, que no la menciono acá, pero es una rotación de pi medios alrededor de Z. Entonces
con esta completaría mi secuencia para poder llevar mi estado a cualquiera de los ejes principales positivos y negativos. Entonces hago una rotación de pi medios alrededor de z con la compuerta S. Entonces ya podemos ver cómo puedo ubicar mi qubit en alguno de los ejes, y pues esto sería lo más básico en computación, en este caso en computación cuántica, que tendríamos el análogo en computación clásica de los bits y cómo aplico diferentes compuertas como la compuerta AND, la compuerta NOT y así sucesivamente. Ahora veamos si en vez de solamente un sistema tengo dos. Entonces igual esta me permite visualizar qué es lo que está pasando. Pues el qubit 0 le estoy aplicando estas dos compuertas, al qubit 1 no le estoy aplicando ninguna compuerta, entonces pues tengo la visualización de dos qubits por separado. Entendido eso de llevar mi estado a los diferentes ejes, que sería esto que estoy obteniendo acá, los ejes principales, el eje 0, 1, más, menos, más j y menos j, que serían las diferentes posiciones en los ejes principales de la esfera de Bloch. Ahora vámonos a qué pasa con un sistema de 2 qubits. Por ejemplo, si aplico una compuerta Hammer al estado 1, entonces igual lo voy a poder visualizar. Voy a tener mi circuito acá. Digo, vamos a ver el estado de entrelazamiento. Entonces el estado de entrelazamiento lo genero de la siguiente forma: creo un estado de superposición en el qubit 0 y al qubit 1, y voy a aplicar una compuerta controlled X al qubit que controle el qubit 0. Coloco primero el controlled y el target va a ser el qubit 1. Entonces este es uno de los estados de Bell y define un estado de entrelazamiento. Entonces si quisiera observarlo, pues ya no me va a aparecer el estado porque está entrelazado. Entonces de esta forma, con dos esferas de Bloch no podría haber un estado de entrelazamiento. Bueno, entonces antes de continuar, primero hay que explicar qué es la compuerta NOT. Entonces la compuerta NOT tiene dos elementos: un elemento de control y un elemento target. El elemento de control, como su nombre lo indica, pues va a controlar el segundo elemento, que es el target. Entonces si tengo el qubit 1 controlando al qubit 2, lo que va a hacer es, va a aplicar si este está en el estado 1, va a aplicar una rotación de 180 grados con respecto a X del qubit 1, ¿sí? Entonces lo vamos a ver, pero como ya vimos no lo podemos ver de esta forma. Entonces tenemos que recurrir a otro backend, porque acá lo que nos estaba permitiendo ese backend era visualizar el vector, pero lo que quiero ahora visualizar es la probabilidad en un histograma. Entonces con este Quant Simulator voy a tener esa posibilidad. Entonces ahora necesito volver a definir mi circuito. Esta vez vamos a llamarlo solamente C, o vamos a llamarlo QC para Quantum Circuit, para que sea más sencillo. Entonces QK Quantum Circuit, y en vez de solamente colocar una entrada voy a colocar dos entradas, porque necesito definir que tengo dos qubits. El primero va a indicar el número de qubits y el segundo va a indicar el número de líneas de medición o líneas clásicas. Entonces, por ejemplo, si quisiera ver cómo está
mi circuito en este momento, pues aplico el draw en piel para verlo más interesante, y acá está qubit 0, qubit 1 y clásicamente cómo mido el sistema. Entonces, listo, vamos a crear nuestro estado de entrelazamiento. Entonces vamos a aplicar primero una Hammer en el qubit 0 y luego vamos a aplicar una CX en el qubit 1. En el qubit 0 controlando el qubit 1. Listo, ya tenemos eso, y lo último que nos faltaría en este tipo de simulador, lo que tenemos que hacer es pasar después de que cuadramos nuestro circuito, tenemos que decirle que lo mida. Entonces, que lo mida es qc.measure y sería el qubit 0 y el qubit 1 lo voy a medir en la línea 0 y en la línea 1. Ya tengo ahí. O podría medirlo al revés, en la línea 1 y en la línea 0. Entonces ahí ya me indica cómo estoy haciendo la medición. Acá me está diciendo que este qubit lo estoy midiendo en la línea 1 y que este qubit lo estoy midiendo en la línea 0. Pero por lo pronto 0, listo. Y procedemos a ejecutarlo. Entonces los resultados simplemente sería qk execute nuestro circuito quantum circuit en el kbackend, pues en el backend que acabamos de definir. Acá result y acá get counts. Listo, entonces ya tenemos los resultados. Ahora le vamos a dar plot histogram, que ya lo habíamos definido acá. Plot histogram, para eso hay que importar pues esta librería. En la librería de visualización, plot histogram y el resultado. Listo, entonces ya tenemos qué es lo que pasa. Este realmente es nuestro estado de superposición, digo de entrelazamiento, en el cual tenemos que el estado 0, si es 0, el segundo qubit es 0. Si el primero es 1, el segundo qubit va a ser 1. ¿Por qué? Porque este inicia en 1 y como tengo 50% de probabilidad de que este esté en 0 o de que esté en 1, pues va a cambiar de acuerdo a en cuál estado esté. Entonces, si estoy en el estado 1-1, si estoy en el estado 1 o en esta superposición de estados que creé artificialmente, si estaba en el estado 1, pues va a caer en 1. Y esa máxima correlación que existe entre estos sistemas es bastante interesante porque se mantiene indefinidamente, bueno, si el sistema es ideal. Entonces, siempre que yo mida 0 acá, en alguno de los qubits, si estuviera midiendo solamente en uno, ya sé cuál es el resultado del otro qubit. Entonces, esta es una de las herramientas potenciales, lo que hace que la computación cuántica tenga mucho potencial en ciertas áreas en las que la computación clásica no puede. Por último, hagamos este mismo experimento, pero en un computador real. Y vamos a llamar a nuestro backend y va a ser, bueno, una vez obtengo los resultados, pues simplemente puedo hacer un plot de mis resultados. Y acá ya vemos cómo nos genera una pequeña probabilidad en los otros dos estados. Tendría 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Pero esta pequeña probabilidad es por el hecho de que nuestro sistema es un computador cuántico real y tiene todavía algo de error. Pero vemos que hay una alta probabilidad en los otros dos estados, que es lo que espero idealmente.
Bueno, espero les haya gustado este video. En la descripción voy a dejar el enlace al GitHub de donde pueden encontrar este Jupyter Notebook. Y si les gustó, suscríbanse y denle me gusta.